Bueno, pero ¿y cuál es el futuro de Brasil? Para profundizar más en este tema tenemos vía Sky al analista internacional Patricio Gómez de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, señor Patricio. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Háblenos de esa perspectiva que se tiene en estos momentos a nivel interno en Brasil, de qué va a pasar con esta situación que llevó a que sea retirada o suspendida la presidenta Dilma Rousseff. Básicamente estamos hablando de un gobierno que ha perdido ya hace un año base de sustentación parlamentaria. Recordemos que en el sistema político brasileño el rol del Parlamento es muy importante. Los gabinetes suelen reflejar la composición de la coalición parlamentaria que apoya al presidente de la nación. Y hace ya un año que hay un quiebre político entre el todavía oficialista Partido de los Trabajadores y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, que es el partido más grande de Brasil, que sustenta al vicepresidente Michel Temer. A partir de ese quiebre, que está simbolizado en el ascenso de Eduardo Cunha como presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, básicamente se han venido sucediendo una serie de crisis políticas que han desembocado en el aislamiento del gobierno y en la apertura del juicio político a Dilma Rousseff. Sí, nos puede hacer referencia a cómo se está manejando en estos momentos en Brasil, que la propia presidenta ha dicho que no hay suficientes pruebas en su contra y que ella va a seguir hasta el final para comprobar esto. Sí, correcto. Lo que ocurre es que digamos, el motivo del juicio político, que tiene que ver con respecto a lo que son lo que se denomina las pedaladas financieras, o sea, el manejo eh, administrativo del presupuesto, la utilización de créditos por parte de organismos estatales para cubrir, digamos, agujeros fiscales, está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal brasileña. Ese es el argumento central. No hay ningún despacho de juicio político aprobado vinculado a la corrupción, por ejemplo, de la operación Lavallato o de Petrobras. Ese es el argumento principal. El inconveniente de ese argumento es que esa práctica es una práctica común a todos los gobiernos de Brasil que ha tenido hasta la fecha, la han practicado todos los presidentes y de hecho la practican los gobernadores en los estados. Con lo cual se estaría dando la aparente contradicción de una presidenta destituida por razones administrativas y por mecanismos de gobernanza financiera del Estado que están generalizados en todas las instancias gubernativas de Brasil. De ahí que se haya tomado como muy polémico esa motivación para destituir a Dilma, y ese es el fundamento del oficialismo brasileño para criticar el juicio político. Señor Patricio, ya la presidenta de Brasil disolvió su gobierno tras ser separada de este cargo por el Senado para responder al juicio político mediante el decreto que publicó ya en un diario oficial en el que destituye a todos sus ministros y a propósito de esto, también Temer, el presidente interino, ya nombró su gabinete. Hay una pugna de poder, hay dos gobiernos. No específicamente en ese ámbito, porque está muy claro que cuando un presidente es suspendido de su puesto, el presidente interino, en este caso Temer, está en absoluta facultad de hacer lo que hizo, o sea, designar un nuevo gobierno. En ese sentido, ha designado 23 ministros que lo acompañarán en su interinidad como máximo por 180 días, que es lo que dura la suspensión de Dilma Rousseff. Ya, y ahora el gobierno de Brasil queda en manos de este presidente interino, de Michel Temer, y el índice de desaprobación es casi tan alto como el de la presidenta que está sometida a este juicio político. Sí, Michel Temer también es un gran desconocido para la opinión pública de Brasil, es un político paulista que hace ya 20 años que hace política en cargos parlamentarios, que en muy pocas ocasiones, hasta su llegada a la vicepresidencia, tuvo proyección de carácter nacional y básicamente el- en- hay una gran franja de la población brasileña que lo vincula a maniobras oscuras contra el gobierno de Dilma Rousseff.
Por tanto, se combina el desconocimiento de la ciudadanía hacia el nuevo presidente y las sospechas de corrupción que hacen que su imagen sea extraordinariamente baja para un presidente recién llegado. Señor Patricio, también los medios han registrado una especie de catarsis colectiva de la gente en Brasil. El 61% de los brasileños, según una encuesta reciente, favorecen la separación del poder de la presidenta. El resultado también de la votación del Senado para ellos fue una victoria. ¿Cuál es la situación que en estos momentos se está viviendo en general entre la población en Brasil? La sensación es una sensación de tensión por dos motivos. Primero, una situación económica. Brasil está viendo crecer rápidamente sus tasas de inflación y sus índices de empleo se están deteriorando con bastante rapidez. Estamos hablando de una inflación que ya está llegando a los 2 dígitos en el marco de una economía que con toda probabilidad va a decrecer 4% este año y seguramente no crecerá nada en 2017. Hay empleos en vastos sectores, sobre todo a nivel industrial, que se están destruyendo, y eso genera una situación de fuerte tensión social sumada a la polarización política entre los partidarios del gobierno de Dilma Rousseff y sobre todo de los partidarios del expresidente Lula da Silva, enfrentados a los críticos al gobierno, digamos, al sector de la población que abarca amplias franjas de la clase media brasileña que respaldan y ven como salida de la crisis la misma salida de la presidenta Rousseff de la presidencia. También se habla, señor Patricio, de que uno de los errores de los últimos días de la propia presidenta Dilma Rousseff fue nombrar también al ex presidente Lula da Silva como parte de su gabinete. ¿Qué piensa de esto? ¿Puede haber sido un error que impulsó que el Senado, acelerara esta decisión de llegar al impeachment? Me parece que son dos hechos completamente separados. El inconveniente de la designación de Lula da Silva en la, digamos, jefatura de Casa Civil, que vendría a ser el ministerio coordinador de ministerios, en realidad podría haber tenido un efecto de incorporar a un articulador político eficaz como es el expresidente, pero tendría que haber sido llevado adelante antes, no ya cuando el proceso está francamente abierto y se encontraban el gobierno en una situación muy complicada, con un proceso muy difícil de detener, ya muy avanzado, con una gran cantidad de parlamentarios ya declarados a favor de juicio político. Si hay algo que habría que reprochar de ese proceso es que se designó al expresidente demasiado tarde, más que la designación en sí misma. Bueno, muchas gracias al licenciado Patricio Gómez por aceptar nuestra invitación y aclararnos un poco el panorama. No, gracias a ustedes por la invitación.